Hola hermanos, hola iglesia, bienvenidos a nuestro estudio bíblico de día martes. Estamos viendo martes a martes, hermano Alberto y yo. Hermano Alberto está viendo teología, yo estoy viendo vida cristiana, así que los invitamos, si que no han estado conectándose, que se conecten. Es un tiempo donde estamos aprendiendo acerca del Dios que adoramos. No va a existir una adoración genuina, una adoración auténtica, si no conocemos realmente a Dios, si no conocemos realmente quién es Dios. Por eso es tan importante conocer quién es Dios, la naturaleza de Dios, lo que Él nos ha dejado en su palabra, y por qué creemos en la Biblia, y por qué creemos en Dios, en Jesús, en la Trinidad, en el Espíritu Santo, y todas esas doctrinas que son esenciales para nuestro crecimiento espiritual y para poder incrementar también nuestra fe y ofrecer una adoración auténtica a Dios, una adoración verdadera. Y la vida cristiana también nos presenta soluciones a los problemas cotidianos de nuestra vida. Cada día nos enfrentamos, vivimos en un mundo destruido, vivimos en un mundo que está caído después del pecado de Adán y Eva, y todo lo que nos rodea es imperfecto, todo lo que nos rodea está dañado por el pecado. Entonces tenemos que tener armas para poder enfrentar y poder vivir una vida cristiana y vivir una vida satisfactoria y bendecida a través de lo que vamos a ir aprendiendo. Así que es importante que se conecte, que invite a otras personas que quizás no se están conectando, familiares, amigos, personas de la misma iglesia que quizás no se están conectando. Invítelas, íntelas a que se puedan conectar y poder experimentar lo que Dios quiere hacer en la vida de las personas. Hoy día vamos a hablar acerca de una vida con sentido, una vida con sentido. Esto es muy, o se ve muy, se ve mucho, perdón, en nuestro alrededor durante estos días, y es que la gente ha perdido el sentido de sus vidas, ha perdido el sentido del propósito de por qué están acá en la tierra. Lo vemos a través de la gente que pareciera que no les importa nada. Pareciera que viven la vida como que si fuera lo único que hay. Inclusive cristianos que viven la vida como que si no hubiera un más allá, como que si no hubiera el cielo, como que si no hubiera un infierno, y vivimos nuestra vida sin ningún sentido, sin ningún propósito. La Biblia habla de 5 propósitos por cuales nosotros debemos dirigir nuestra vida, y a través de esos 5 propósitos vamos a conseguir una vida bendecida en Dios, una vida que tenga sentido, una vida que deje un legado, que deje frutos acá en la tierra. Dios no quiere que solamente existamos, que solamente pasemos por acá, sino que vivamos una vida con propósito y no perdamos el sentido de nuestra vida. Así que hoy día me gustaría hablar de eso. La vida tiene sentido y la única manera de vivir realmente es teniendo un propósito para vivir. Así que vamos a ver esos 5 propósitos que les mencioné y vamos a ver cómo podemos también obtener o tener o seguir esos 5 propósitos en nuestra vida. Pero antes vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que sea abriendo nuestras mentes y nuestros corazones para que podamos dejar que el Espíritu Santo sea moldeando, sea trabajando en nuestra vida y sea poniendo en práctica cada una de las cosas que vamos a ir aprendiendo. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias por todo lo que has hecho por nosotros, por lo bueno que has sido con nosotros. Te agradecemos porque nos das la oportunidad de compartir juntos, unos a otros, Señor, el Evangelio, Señor. Te agradecemos porque aunque estamos lejos o separados físicamente, estamos unidos en un mismo sentir a través de tu Espíritu. Queremos pedirte que tú seas tocando los corazones de cada una de las personas que estén escuchando y estén viendo esta clase, Señor Jesús, de estudio bíblico. Te queremos pedir que tú seas obrando en la vida de cada uno de ellos. Te pido que tú seas incrementando su fe, ayudándolos, Señor, a siempre estar cerca tuyo, que nunca se alejen de ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces, como les dije al principio, debemos aprender a vivir con propósito. Nuestra vida tiene que tener un propósito. Y la única manera de que podamos vivir realmente nuestra vida, que podamos experimentar lo que Dios quiere para nosotros, es vivir con propósito, vivir una vida con propósito. La mayoría
de la gente se ha preguntado durante siglos quiénes somos o si realmente importamos, cuál es el lugar en nuestra vida o cuál es el lugar que me toca a mí en esta tierra, ¿por qué estoy acá? Son preguntas que a lo largo de toda la historia de la humanidad se han hecho filósofos, se han hecho personas que todo el mundo, ¿quién soy? Mi vida, ¿para qué estoy acá en la tierra? ¿Cuál es el propósito de por qué estamos acá en la tierra? Si nos vamos a las teorías científicas, no nos llevan a ninguna parte. Venimos de un accidente, de una gran explosión, y caímos por accidente. No tiene ningún propósito, no tiene ningún sentido. Y por eso las vidas de las personas que siguen este tipo de creencias van a arruinarse, no tienen ningún propósito, pueden hacer cualquier cosa porque no tienen miedo o no tienen temor de que haya alguna represalia o algún castigo por lo que han hecho en su vida. Sin embargo, los cristianos vivimos por un propósito. Vivimos por un propósito. Y son 5 los propósitos que nos habla la Biblia. Y el primero es que fuimos creados o fuimos planeados para agradar a Dios. El primer propósito de la vida de usted y de la mía y de cada ser vivo en esta tierra es que fuimos creados para agradar a Dios. Dios nos creó para que lo adoremos, para que lo agrademos a Él. El segundo propósito por el que estamos acá en la tierra es para amar, para servir a las demás personas a nuestro alrededor. Somos parte de una comunidad y no podemos ser indiferentes a eso, y fuimos creados para ser parte de esa comunidad y poder servir a otras personas. No fuimos hechos para ser servidos, sino para servir, y eso está en nuestro ADN y está en nuestra naturaleza, y eso se llama ministerio, cuando nosotros servimos a otras personas. Y lo hemos dicho en otras ocasiones, cada uno de nosotros es un ministro y estamos llamados a ministrar, y vamos a ministrar en las áreas que Dios nos ha llamado o Dios nos ha puesto en nuestro corazón, y cada uno tiene que servir en esa área. Hay un montón de ministerios como personas hay en el mundo, así que debemos ejercer nuestro ministerio. Fuimos creados entonces para adorar a Dios. El segundo es para ministrar a otros o servir a otros. El tercero es para ser discípulos. Esto está en la Gran Comisión, cuando Jesús nos envía a todos, no a los discípulos, no a los pastores, no a los misioneros, sino a todos a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Debemos hacer discípulos, y eso se llama misión. Fuimos hechos para una misión, tenemos una misión acá en la tierra, así que ese propósito y nuestro propósito es compartir el mensaje de Dios por medio del evangelismo. El cuarto propósito es lo que les mencionaba, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando uno se bautiza, es símbolo de que pertenece a una familia, pertenece o pasa a ser parte de la familia. Cuando ustedes fueron bautizados, pasaron a pertenecer a la familia de Dios. Como les dije al principio, no estamos hechos solos, no existimos solos en el mundo, vivimos en una sociedad y por ende tenemos las habilidades sociales para sociabilizar con las personas, valga la redundancia. Entonces fuimos llamados para pertenecer a la familia de Dios. Fuimos llamados para pertenecer a la familia de Dios. Así que nuestro propósito es identificarnos con nuestra iglesia por medio del compañerismo, de la coinonía. Y número 5 es enseñándoles a hacer todas las cosas. Fuiste creado para llegar a ser como Cristo, así que tu propósito es crecer en madurez por medio del discipulado. Crecemos en nuestro carácter, crecemos en nuestro en Cristo a través del discipulado. Nuestro carácter tiene que ser cada vez como Cristo.
y obviamente eso, llevarlo a otras personas. Ahora vamos a ahondar en cada uno de estos 5 propósitos. Esto me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cuál será el centro de mi vida? ¿Cuál va a ser el centro de nuestra vida? Conociendo estos 5 propósitos, yo creo que la respuesta ya es más que obvia. ¿Cuál será el centro de nuestra vida? ¿O alrededor de qué estamos edificando nuestra vida? Y esto, aunque lo sabemos muchas veces y aunque parezca obvio para muchos de nosotros, muchas veces nos cuesta poder edificar nuestra vida en el centro, que obviamente es Dios. Por lo general nos vamos a las cosas que podemos ver, a las cosas que están más a mano, y podemos centrar nuestra vida alrededor, no sé, del trabajo duro, de nuestra familia. Hay gente que centra su vida en un deporte y ese es el centro de su vida, o el dinero, los entretenimientos u otras cosas. Esto no es solamente para las personas que no conocen a Cristo. Muchos de nosotros que conocemos a Cristo de repente quitamos a Dios del centro y ponemos estas otras cosas. Ponemos a la familia, que ese es el centro de nuestra vida, y nos centramos en eso, en el trabajo, no sé, en un montón de otras cosas, en el dinero. No, todas esas cosas obviamente son buenas, no estoy diciendo que sean malas, pero no pertenecen o no deben pertenecer al centro de nuestra vida. No deben pertenecer al centro de nuestra vida. Si la vida comienza a caerse a pedazos, ninguna de esas cosas nos va a sostener, y por eso tenemos que poner nuestro centro, por eso tenemos que edificar nuestra vida en la roca. El rey Asa, en segunda de Crónicas 14:4 escribió lo siguiente. Ordenó al pueblo de Judá que buscara al Señor, Dios de sus antepasados, y que obedeciera su ley y sus mandatos. El rey Asa mandó a que el pueblo buscase a Jehová y pusiese por obra la ley de sus mandamientos. Nuestro centro debe ser Dios. Nuestro centro, en lo que edificamos, nuestra vida, tiene que estar puesta en Dios. Cuando el mundo se empieza a caer, cuando todo el resto se empieza a desmoronar, Dios va a permanecer firme y va a permanecer fiel, y nuestra vida va a poder estar firme en esa convicción de que Dios permanece fiel y Dios nunca se mueve. El rey Asa les decía a ellos que el centro de su vida era nuestro Dios. Cualquier otro centro que no sea nuestro Dios será sustituido por un Dios sin poder. Y ahí podemos caer en el pecado de la idolatría. Cuando ponemos otro centro en nuestra vida, caemos en la idolatría. Filipenses 4:7 dice: así experimentarán la paz de Dios, que supera todo lo que podamos entender. La paz de Dios cuidará su corazón, su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Nuestra vida, su vida, va a encontrar paz, va a encontrar gozo, va a encontrar amor, solamente cuando pongamos cuando lo entronemos y lo pongamos en el centro de nuestra vida, de nuestras decisiones, Otra pregunta. Eso es poner a Dios. Ese es el primer propósito. Colocar a Dios en el centro de nuestra vida. Colocar a Dios en el centro de nuestras actividades. Amar a Dios con todo nuestro corazón. Agradar a Dios a través de la adoración. Y lo segundo es cuál será el carácter de mi vida. El carácter de mi vida. Dios está mucho más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. Está mucho más interesado en nuestro carácter que en las cosas que estamos haciendo. Podemos hacer un montón de cosas para Dios, un montón de cosas, y decir que estamos haciendo tal y tal cosas para Dios, pero Dios está mucho más interesado en nosotros, en nuestro interior, en nuestro carácter, que en las cosas que estamos haciendo para Dios. Nuevamente, no estoy diciendo que esas cosas sean malas o no lo debamos hacer.
son buenas y debemos hacerlas, pero tenemos que prestar más atención a nuestro carácter, prestar mucho más atención a nuestro interior que las cosas exteriores o las cosas que estamos haciendo. Debemos desarrollar nuestro carácter porque es lo único que nos llevaremos a la eternidad. No vamos a poder llevar las cosas que hicimos, no vamos a poder llevar nuestro currículum, solamente nuestro carácter. Y por esta razón Dios está mucho más interesado en nuestro carácter que en las cosas que podemos hacer. Segunda de Pedro 2:1 dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. No nos debemos desanimar ante la adversidad y no nos debemos rendir cuando tropecemos. Durante nuestra vida tenemos que buscar forjar nuestro carácter como el carácter de Cristo, parecernos cada vez más a Cristo. Ese debe ser nuestro propósito en la vida, buscar ser más como Cristo, buscar ser más como Cristo. Otro punto: Dios desea usarnos. Dios desea usar la vida de ustedes. Dice la Biblia que David, esto está en Hechos 13:36, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. O sea, su cuerpo se corrompió en la tierra, obviamente. Esto significa que David dedicó su vida a cumplir los propósitos de Dios en la tierra. David pasó toda su vida tratando de cumplir los propósitos de Dios, los propósitos que Dios quería para su vida acá en la tierra. Y como David, nosotros también, y Dios busca personas que quieran hacer esto, que quieran vivir las vidas para el servicio de Dios. Debemos gastar nuestra vida en servir, en servir a Dios, en usar nuestra vida para el servicio de Dios. Pablo decía: así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Él tenía un propósito y cumplió sus propósitos con Dios. Por eso podía decir en Filipenses 1:21: para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como nosotros tenemos que tener un propósito en nuestra vida y cumplir esos propósitos que Dios tiene para nosotros, y el servicio es uno de ellos. Otra cosa que debemos hacer es evaluar nuestra vida espiritual. Debemos cada día evaluar y examinar nuestra vida, cómo estamos, cómo podemos equilibrar estos 5 propósitos de Dios en nuestra vida. Y eso lo hacemos a través de la evaluación constante. Nunca dejar de examinar nuestra vida. Examinemos cómo está nuestra salud espiritual, cómo está nuestra salud física o emocional. Debemos examinarnos a menudo. Así como les digo, vamos al médico y nos hacemos una revisión cada cierto tiempo, los que tienen la costumbre. Hay otros que somos más flojos para hacer este tipo de cosas, pero debemos examinar nuestra vida interior, nuestra vida espiritual, para saber y para poder evaluar cómo está nuestra vida espiritual. No nos vamos a saber cómo estamos en nuestra vida si no nos examinamos. Segunda de Corintios 13:5 dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Debemos examinarnos y debemos probar cómo estamos a nosotros mismos. Muchas veces cometemos el error de examinar a otras personas, examinar a las personas que están al lado, y vemos los defectos y las virtudes que los demás tienen, pero Dios nos manda a examinarnos a nosotros mismos. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra salud espiritual? ¿Cómo está nuestra salud emocional? Revisarnos a nosotros, cómo está nuestra fe. Lo otro que necesitamos es
que necesitamos compañeros espirituales. Necesitamos compañeros espirituales. Pablo dice en Tesalonicenses 5:11, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animaos unos a otros y edificaos unos a otros. Esto habla del compañerismo. No estamos solos en el mundo y necesitamos de otros creyentes para poder animarnos, para poder edificarnos unos a otros. No vamos a poder crecer en salud espiritual, no vamos a poder crecer en carácter si es que estamos solos. Debemos estar congregados en una iglesia, debemos estar unidos con otro grupo de creyentes y tener una red de apoyo entre otros, con otros creyentes, y poder edificarnos y poder animarnos unos a otros. Si Pablo, que para nosotros es un superhéroe de la fe, lo decía, mucho más nosotros necesitamos personas que estén a nuestro alrededor para edificarnos y para animarnos. Y el último punto es enseñarnos, o enseñemos a otros. Ahora que entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, entendemos y lo asimilamos y lo practicamos, el propósito de Dios para nuestra vida, es nuestra responsabilidad llevar el mensaje a otros. 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Debemos enseñar a otros, no nos quedemos callados con lo que hemos aprendido, sino debemos ahora, a través del discipulado, enseñar a otros creyentes a vivir la vida con propósito. Estos son los 5 propósitos de nuestra vida, propósitos dados por Dios, propósitos que están en la palabra y que nosotros debemos vivir nuestra vida a través de esos propósitos. Cuando vivimos a través de estos propósitos encontramos significado, encontramos sentido para nuestra vida. Hasta que no hayamos comprendido estos 5 elementos, estos 5 propósitos, y no lo hayamos asimilado y practicado, nuestra vida no tendrá ningún sentido y vamos a vivir y vamos a construir nuestra vida sin ningún tipo de fundamento. Mucha gente entiende esto y lo entiende de la manera de que practicando los 5 propósitos que Dios nos ha dado vamos a poder vivir nuestra vida sin problemas, vamos a poder vivir nuestra vida prósperos en Dios, pero no muchas veces es así. Muchas veces sucede de esa manera, pero no es el motivo por el cual debemos buscar el propósito de Dios. El propósito de Dios para nuestra vida es porque nuestra vida tendrá sentido. Y todo lo que hagamos lo vamos a hacer pensando en ese futuro del más allá. Nuestra vida va a tener un propósito y vamos a hacer todo lo que Dios quiere que hagamos porque vamos a tener fija nuestra mente en lo que Dios quiere o lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros después de la muerte. Así que nuestra vida va a cobrar sentido y va a cobrar un propósito cuando llevemos esto a la práctica. Amar a Dios con todo nuestro corazón es el primer propósito de nuestra vida. Amar, agradar a Dios a través de la adoración. La adoración no es la alabanza, no es la música lenta que tocamos los días domingos. La adoración tiene que ver con un estilo de vida que practicamos todos los días y que cada cosa que hacemos es para agradar a Dios. Esa es la adoración. Cada cosa que hacemos lo hacemos para agradar a Dios. En el ambiente que estemos, en el trabajo que estemos o en donde sea que nos paremos, agradar a Dios con nuestros actos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Agradar a Dios. Ese es el primer propósito. El segundo propósito es amar al prójimo como nosotros mismos. Amar al prójimo como nosotros mismos. Y esto se llama servicio, esto se llama ministerio. Nosotros ministramos a otras personas y utilizamos los dones que Dios nos ha dado para ministrar a otras personas. No nos quedamos con lo que Dios nos ha dado, no nos quedamos para nosotros con lo que Dios nos ha bendecido, sino que bendecimos a otras personas, ministramos y servimos a otras personas. Hacemos discípulos, no nos quedamos callados con la noticia y la buena noticia que Dios nos ha dado de la salvación, del regalo de gracia y de salvación que ha tenido con nosotros, sino que lo compartimos. Hacemos discípulos a través del evangelismo.
Somos parte de una familia de Dios. Debemos permanecer en la familia de Dios. No podemos quedarnos solos, aislados. Tenemos que permanecer a la familia de Dios. Y enseñamos a través del discipulado, a través de ser como Cristo, a través de nuestro ejemplo. Somos cada día o llevamos a más gente que nos ve y ve a Cristo a través de nosotros. Y ese es el propósito del discipulado. Somos cada vez más como Cristo. El discipulado no es adquirir conocimientos y aprender, sino ponerlo en práctica y a través del ejemplo ser cada día más como Cristo. Que nuestro carácter sea cada vez más como Cristo. Ese es el propósito número 5, ser cada día más como Cristo a través del discipulado. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por este estudio bíblico, te agradecemos porque tú has hablado en nuestras vidas, Señor. Nos diste, Señor, un propósito, nos diste un sentido, Señor. Nuestra vida tiene sentido y propósito, Señor, para poder llevar esta vida, Señor, y no preocuparnos por las cosas terrenales, Señor Jesús, sino nuestra vista esté puesta siempre en lo eterno, en lo que tú nos tienes preparado, Señor, allá en la eternidad. Te agradecemos porque has sido bueno con nosotros. Te agradecemos porque nos creaste para amarnos, para tener una relación con nosotros, Señor, aunque no necesitabas, Señor, nuestra adoración o que nosotros te adoremos, Señor, nos creaste porque fuiste bueno, Señor, con nosotros. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Los invito, hermanos, a poder compartir estos estudios bíblicos. Invita a otras personas también a que puedan ir aprendiendo más de Dios, a aprender de la palabra de Dios y a poder también aprender de la vida cristiana, cómo podemos llevar una vida bendecida, una vida a través de lo que Cristo Dios nos ha entregado en su palabra, para poder vivir nuestra vida cristiana. Los invito para el día jueves a las 20 horas, tenemos nuestro servicio, a las 9 de la noche el día viernes la oración congregacional. El domingo a las 10:30 comienza nuestro servicio de niños y luego a las 11 de la mañana nuestro servicio general de adoración, para que también se conecten en esos servicios. Los dejamos invitados a todo nuestro programa y nosotros nos vemos el próximo martes